Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buen día para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo de Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Angélica Cortés y les doy una muy especial bienvenida a nuestra siguiente acción educativa. Los dejamos en las mejores manos con nuestro experto líder de la comunidad. Sean especialmente bienvenidos. Hola, buenos días para todos ustedes. Qué rico encontrarnos en esta mañana, ya hoy jueves 6 de junio, siendo las 8:02 de la mañana. Qué rico encontrarnos y bueno, un poquito de frío aquí en la sabana de Bogotá, pero pues nada que no podamos calentar con esta super conferencia que tenemos el día de hoy. Nuestra sesión 4, que corresponde a la evaluación inicial del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, va a ser la conferencia que tenemos el día de hoy. Y pues de las 10 rutas que tenemos preparadas para esta comunidad, hoy estamos en el punto número 4. Sin más preámbulo, vámonos con el sondeo que Fernando nos va a colaborar con el mismo. Bueno, ingeniera, claro que sí. Vamos a iniciar entonces con nuestro sondeo. Vamos con la primera pregunta. Dice la primera pregunta. La evaluación inicial del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debe hacerse por A. Personal idóneo conforme a la normatividad. B. Gerente. C. Trabajador. Por favor, seleccionen la respuesta que consideren es la correcta. Recuerden que estamos en directo. Cualquier pregunta o inquietud que podamos atender en el chat, están bienvenidos a preguntarnos en directo y pues bueno, también enviarnos sus saludos y desde qué lugar de Colombia o del mundo se encuentran. ¿Cómo nos fue? Los resultados de la primera pregunta nos dice A, personal idóneo con la normatividad, un 95%, gerente un 4% y trabajador un 2%. Vamos a ir entonces con la segunda pregunta. La evaluación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo reemplaza la evaluación de estándares mínimos. Esto es A, verdadero o B, falso. Tenemos los resultados de nuestra segunda pregunta. A, verdadero, un 27% y B, falso, un 73%. Entonces vamos a continuar con nuestra tercera y última pregunta. La evaluación inicial del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo hace parte del A, planear, B, hacer o C, verificar. Bueno, mientras van votando, voy aquí saludando un poquito. Hernán Darío, que nos saluda desde Caucasia. Germán Augusto desde Arauca. El ingeniero Julio Ricardo. Hola, Julito, ¿cómo estás? Qué bueno saludarte. Qué bueno desde donde nos acompañas. Saida Ortiz desde el Cerrejón y La Guajira. Uy, qué bueno. Saluditos a La Guajira. Ingeniera, ya tenemos las respuestas de la tercera pregunta. Ok. Nos dicen A, planear un 58%, B, hacer un 15% y C, un 27%. Te dejo entonces con los asistentes para que continúes con la actividad. Bueno, muchas gracias. Un saludito también para la doctora Mayra Esmeralda Ramos, que nos acompaña también desde su IPS. Enrique Pombo, que nos saluda desde Cartagena. Bueno, buenos días para todos. Qué rico que estén aquí conectados con nosotros. Ya somos 123. Vamos a arrancar con este tema tan interesante que es un poquito denso, pero pues vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, definir criterios prácticos para identificar, analizar y desarrollar la evaluación inicial del sistema de gestión en seguridad en el trabajo. Hacíamos 3 preguntas interesantes y veo que nos fue muy bien, en un balance general nos fue muy bien, están muy conectados con esta comunidad. Vamos a ir desarrollando esas preguntas en el transcurso de la conferencia.
así como estos objetivos específicos que corresponden a identificar el marco legal aplicable, definir aspectos administrativos y definir aspectos técnicos. Sin más preámbulo, arranquemos con el marco legal en Colombia y tenemos, de alguna manera, había una pregunta que decía que si la evaluación inicial del sistema de gestión reemplazaba la evaluación de los estándares mínimos y la respuesta fue 73% falso. Eso es correcto, es falso. Nosotros no podemos eliminar una evaluación por otra porque ninguna norma deroga a la otra. Me explico. El decreto 1072 del 2015, en su artículo 224616, nos obliga dentro del sistema de gestión a hacer una evaluación inicial de este sistema. Y posterior a esto, sale la resolución 0312 del 2019, que es la que reglamenta los estándares mínimos. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Que la evaluación inicial del sistema de gestión está asociada a cumple o no cumple. No es cumple parcialmente, o cumple a medias, o cumple en tanto por ciento, no es cumple o no cumple. Mientras que en los estándares mínimos sí hay una ponderación a este cumplimiento. Entonces hay un valor asignado en porcentaje que al final debe darnos un resultado positivo de acuerdo a los planes de mejora y de acuerdo a la evaluación que se haga. Lo recomendable obviamente es 100%, pero el hecho de que yo aplique los estándares mínimos no me exime de la evaluación inicial del sistema de gestión. Es decir, a hoy, porque esta norma es del 2015, a hoy que estamos en el 2024, esa evaluación inicial debió haberse hecho, debió haberse ejecutado y tener esa evaluación inicial dentro del ejercicio de su sistema de gestión. Entonces, recuerden que para la pregunta 2, la respuesta correcta es B, falso. La evaluación inicial no reemplaza la evaluación de los estándares mínimos del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué nos dice el artículo 224616 en cuanto a la evaluación inicial del sistema de gestión? ¿Qué es en la que nos vamos a enfocar? Nosotros hoy no nos vamos a enfocar en la evaluación de los estándares mínimos como tal, sino en la evaluación inicial del sistema de gestión, que si alguno de ustedes no lo ha hecho, aunque no lo crean muchos de los que participan acá, nos dicen, ingeniera, yo acabé de retomar este cargo y no veo que hayamos hecho esto, aquello, lo otro, pues bueno, es una buena oportunidad para que repasemos qué es lo que tenemos que evaluar desde la parte inicial para que podamos cumplir con el marco normativo del decreto 1072 del 2015. ¿Qué nos dice este artículo 224616? La evaluación inicial permitirá mantener vigentes las prioridades en seguridad y salud en el trabajo acorde con los cambios en las condiciones y procesos de trabajo de la empresa y su entorno. Ojo que aquí habla del entorno. Y acorde con las modificaciones en la normatividad del Sistema General de Riesgos Laborales en Colombia. Entonces, fíjense algo muy interesante para priorizar. Erika, esta evaluación inicial entonces la hago solo una vez y ya nunca más. Vamos a ver qué nos dice la normatividad. Dice, la evaluación inicial deberá realizarse con el fin de identificar las prioridades en seguridad y salud en el trabajo para establecer el plan de trabajo anual o para la actualización del existente, ¿ok? Y dice, esta autoevaluación debe ser realizada por personal idóneo de conformidad con la normatividad vigente, incluyendo los estándares mínimos que se reglamenten. Fíjense que aquí está la pregunta 1, que contestó el 95% personal idóneo. La norma nos está diciendo que esta autoevaluación debe hacerse por personal idóneo y dice que debe incluirse los estándares mínimos que se reglamenten. Entonces, aquí es donde también damos respuesta. No excluye los estándares mínimos. Lo que dice es incluyendo los estándares mínimos que reglamenten ¿qué? Ese sistema de gestión como tal. Y la evaluación inicial debe incluir, entre otros, los siguientes aspectos. Entonces, vamos a ver acá si esto lo hago una sola vez y ya cumplí o cómo sería este proceso. Entonces, tenemos, ¿qué nos dice el decreto 72, artículo 224616? Yo sé que eso es un poquito ladrilludo porque es normatividad, pero vamos a tratar de hacerlo con foticos y con videos para que ustedes estén un poco más dinámicos. Vamos a saludar un poquito por acá. Marta Lucía Ortiz. Hola, Marta Lucía desde Villavicencio. Qué bueno que nos acompañes hoy. Fernando nos acompaña desde Sucre. Damaris Largo, buenos días. Qué felicidad volver a saber de ti, Damaris, un placer. Robin Alexander Rodríguez desde Lobo Guerrero. Nos saluda Diana Cardona desde Pereira. Un abrazo para Pereira, un abrazo para todos mis amigos de Pereira. Por acá nos dice Edwin Ferney desde Medellín.
Julio Ricardo nos dice por acá, además una resolución no puede derogar un decreto, lo complementa o explica. Muy bien, muchas gracias. Recuerden que la resolución 0312 no puede derogar el decreto 1072, que en teoría es en jerarquía normativa, el decreto está por encima de una resolución. Entonces, muchas gracias, ingeniero Julio, por tu aporte. Por acá nos saluda William Hernández, patrullero William Hernández desde las montañas del norte de Santander, en Ricaurte. Un saludo para ti, William. Qué bueno que nos estés acompañando. Uf, tenemos muchos saludos por acá. Lidibet Palencia desde Puerto Carreño, Bichada. Oh, tenemos un proyecto en Bichada. Qué bueno, hace mucho no escuchaba a alguien que nos acompañara de Bichada. Qué bueno que nos estén acompañando. Bueno, entonces por acá Myron desde Corinto, Cauca también nos saluda. 165 asistentes. Sigamos acá con nuestra conferencia. Un abrazo para todos los que nos están acompañando y se están conectando hasta ahora. Para los que ingresan nuevos, estamos hablando del decreto de 72, artículo 22416, y vamos a ver qué nos habla sobre la evaluación inicial del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Dice, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer en la evaluación inicial? O sea, ¿qué es lo que yo tengo que incluir? O sea, como la checklist que yo tengo que hacer. Primero, la identificación de la normatividad vigente en materia de riesgos laborales. ¿Esto qué significa? La matriz legal. O sea, que una de las cosas que yo tengo que revisar en mi evaluación inicial es si tengo o no tengo matriz legal, si está o no está actualizada. Ojo con esto. Tener la matriz legal es un requisito. Que esté actualizada es otro requisito y que la esté cumpliendo es otro requisito. O sea que en teoría, si uno va a revisar esa evaluación inicial, tiene que revisar esas tres cosas para poder decir que estamos cumpliendo. ¿Tenemos una matriz legal? Sí, la tenemos, ok. ¿Está actualizada? Ok. ¿Y la estamos cumpliendo? Ok. Pero si tenemos la matriz pero no está actualizada, no estamos cumpliendo. Si tenemos la matriz, está actualizada, pero no estamos cumpliendo con el marco normativo, no estaríamos cumpliendo. Ojo con eso. El segundo punto que tenemos que revisar en la evaluación inicial está asociado a la verificación de la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, la cual debe ser anual. Entonces, fíjense que aquí ya nos está cerrando un poco a que esta evaluación de peligros y valoración de riesgos debe ser anual. O sea que, Erika, la evaluación inicial debo hacerla anualmente, pues lo que nos está diciendo la normatividad asociada a esto es: usted debe hacer una evaluación inicial de su sistema de gestión. Estamos claros. Al principio se empezó y arrancó, pero también nos está diciendo que debe tener unos criterios, unos requisitos que debe evaluar anualmente. Entonces, ¿cuál es mi recomendación como experta? Que los criterios de la evaluación inicial usted los aplique anualmente, todos los que vamos a ver el día de hoy. ¿Por qué? Porque de alguna manera le ayuda a priorizar este plan de trabajo que usted tiene que implementar en el sistema de gestión en seguridad en el trabajo. Entonces, tengan en cuenta que se hace una única vez, digamos, como evaluación inicial, pero anualmente es bueno estarla realizando para poder priorizar y evaluar cómo estamos en el cumplimiento de la misma. Creo que ahí respondí la pregunta que nos hicimos al principio. ¿Qué también debe tener en cuenta? En la identificación de peligros deberá contemplar los cambios de procesos, instalaciones, equipos, maquinaria, entre otros. Es que tengo una matriz de peligros, muy bien, pero esa matriz de peligros es de hace 5 años. ¿Estoy cumpliendo? No estoy cumpliendo porque me dice que debe ser anual. ¿Eso qué significa? Que tengo que tener el criterio de tener la matriz, de tenerla actualizada y de estar cumpliendo con ella. Lo mismo que nos pasaba con la matriz legal. Entonces son 3 criterios que hay que tener en cuenta para decir si cumplimos o no cumplimos. Ojo, que con esta evaluación del sistema de gestiones cumple o no cumple. No estamos hablando de que cumplen un 20%. Voy a poner un ejemplo. Tengo la matriz de peligros, pero tengo identificados 10 peligros de los 15 que debo identificar. No estoy cumpliendo porque no está el 100% de los peligros identificados. Y en este caso la evaluación es muy clara. ¿Cumple o no cumple? ¿Ok? El tercer punto que debemos revisar dentro de la evaluación inicial es la identificación de las amenazas y evaluación de la vulnerabilidad de la empresa, la cual debe ser anual. Aquí también nos está diciendo, oiga, anualmente identifique las amenazas y evalúe la vulnerabilidad de la empresa. Vamos a ver aquí con un ejemplo esta fotografía que es de construcción. Ustedes saben que nos da mucho material el sector construcción para poder aplicar dentro de todo el ejercicio. Entonces vamos a detenernos un poco y a mirar la fotografía y vamos a analizar el punto 2 y 3. Vamos a analizar la matriz de peligros y vamos a analizar la matriz de vulnerabilidad. Ustedes me van a decir, ¿pero qué tiene que ver esa vulnerabilidad con el trabajo en alturas? Bueno, la resolución 4272 del 2021 en el artículo 26 establece que todo empleador o contratante que dentro de sus riesgos cotidianos tenga incluido la caída de trabajo en alturas
debe incluir dentro del plan de prevención y preparación y respuesta ante emergencias establecido en el numeral 12, el artículo 224.612 y artículo 224.625 del decreto 1072 del 2015, un capítulo escrito de trabajo en alturas. ¿Esto qué significa? Y les voy a confesar algo. Hace poco teníamos una discusión con una interventoría en un proyecto porque la interventoría nos estaba pidiendo que dentro de la matriz de amenazas y vulnerabilidad incluyéramos la caída de personas de trabajo en alturas. Nosotros le decíamos, pero es que ya está incluido en la matriz de peligros, ¿por qué lo voy a incluir dentro de la matriz de vulnerabilidad? Obviamente estamos asociando a que era un requerimiento legal, a que era un requerimiento de interventoría y estábamos tratando como de conciliar con ellos, como venga, ya está en la matriz de peligros, ¿para que lo vamos a incluir en la matriz de vulnerabilidad? El argumento que presentaba nuestra residente HC en ese momento. Entramos entonces a revisar el marco normativo y efectivamente le explicamos o hablamos con las residentes y les dijimos, oiga, es que la norma lo pide, la resolución 4272 establece que así usted lo tenga en la matriz de peligros, que es una obligación, debe tener un capítulo también dentro del plan de emergencias. Entonces, ¿qué significa esto? Y por eso asociamos la fotografía a los dos temas, a que debemos tenerlo en la identificación de peligros, pero también en la parte de amenazas. Esto es un tipcito para que lo tengan en cuenta. Muchas veces dentro de los marcos normativos particulares hay cosas que nos pueden servir para las cosas colectivas. Por ejemplo, en este caso, en la resolución 4272 nos obliga o nos exige que tengamos el tema de trabajo en alturas dentro de la matriz de vulnerabilidad, no solo en la matriz de peligros. Entonces hay que estar muy pendientes para no cometer de pronto errores en el análisis de vulnerabilidad, que solamente contemplemos los riesgos naturales, deslizamiento, inundación, terremoto, sismo, etcétera, sino que también hay que tener en cuenta emergencias derivadas de pronto, en este caso, de trabajo en alturas. Ahora, como experta de la comunidad de tareas de alto riesgo, mi recomendación también sería que revisaran qué tareas de alto riesgo realizan ustedes y de esas tareas de alto riesgo, cuáles emergencias se pueden derivar. Obviamente, tenemos el accidente que está contemplado en la matriz de peligros, pero de ese accidente se puede generar una emergencia para contemplar en la matriz de vulnerabilidad. Vamos a poner un ejemplo. Nosotros tenemos espacios confinados y tenemos atmósferas peligrosas y vamos a hacer soldadura, vamos a hacer trabajos en caliente con espacio confinado. Tenemos un accidente por una explosión, pero esa explosión puede llegar a generar una condición mayor, una emergencia, porque puede poner en peligro toda la planta productiva o toda la planta minera o toda la planta petroquímica o todo incluso puede llegar a ser un accidente mayor asociado a peligro químico por la explosión de toda la planta y de toda la población. Entonces, hay que tenerlo en cuenta dentro de la matriz de la vulnerabilidad, teniendo en cuenta lo que nos está diciendo aquí esta resolución con respecto a trabajo en alturas. Me salió un poco del tema, pero era para poderlos acoger con las dudas que a veces se le pueden presentar en campo a las personas, porque pues nuestro personal decía, no lo tengo por qué identificar dentro de la matriz de vulnerabilidad porque ya está identificado en la matriz de peligros. Es cierto, pero acuérdense que en la matriz de peligros identificamos todo aquello que nos puede causar accidentes de trabajo y enfermedades laborales, pero el tema de emergencia se analiza en la matriz de vulnerabilidad. Entonces, es importante que lo tengan en cuenta. Bueno, vamos a mirar la fotografía para hacer un poquito de recorderis con la comunidad de peligros y riesgos del sector construcción, si alguno nos acompaña. ¿Cuál es el peligro más evidente que tenemos acá? Recuerden que peligro es la fuente y riesgo es la probabilidad por consecuencia. Entonces, acá en el chat de preguntas me pueden contestar cuál es el peligro más evidente que tenemos acá, que está asociado a la resolución que estamos viendo en este momento. Mientras me contestan por acá, buenos días, Samira Ruiz desde Bogotá, Olga Cecilia Sepúlveda desde la Gerencia del Quindío de la Contraloría, Ángela Gisette desde Duitama, Boyacá, Fabiola Giraldo desde, quedamos ahí. Y Berta Inés nos saluda desde Cali, Valle del Cauca. Bueno, ya somos 191 asistentes. ¿Qué peligro ver en la fotografía que es el más evidente que está acá? Dice Claudia Victoria, buenos días, ingeniera Erika. El andamio ubicado en planchones sostenidos, bordes de techo, estando sobre más de 4 pisos de altura sobre el vacío. Bueno, en este caso tenemos más o menos unos 11 pisos de altura, ¿sí? Y está bien lo que está identificando nuestra compañera Claudia Victoria. Pero ¿cómo llamaríamos a ese peligro? Aura Mujica nos dice caída de distinto nivel. Liliana Contreras dice peligro. Jorge León dice trabajo en alturas. Muy bien, Jorge, el peligro es la fuente, en este caso sería trabajo en alturas. Y el riesgo, como lo mencionaba Liliana Contreras y Aura Mujica, es la caída de distinto nivel. Muy bien. Entonces, por acá nos saluda desde Valledupar Karen Viviana. Alexander Urda dice riesgo al caer.
Zaida Ortiz dice peligro el andamio. Olga Lucía Muñoz nos saluda también. Olga Lucía desde Medellín. Y Lidibet Palencia dice caída a distintos niveles. Entonces, tenemos como peligro, ya lo identificamos según lo que nos dice acá, la normatividad, la verificación e identificación de peligros. Entonces, aquí identificamos un peligro de trabajo en alturas. Y la evaluación de los riesgos. Entonces, ¿qué tan probable es que él se nos caiga y cuál puede ser la consecuencia que puede tener si estamos hablando de 11 pisos de altura? Y obviamente esta infraestructura, como ustedes pueden ver dentro del análisis de peligros y riesgos, pues no es la más adecuada. Entonces tenemos una alta probabilidad de caída y una consecuencia severa que puede llegar a ser mortal o catastrófica. ¿Eso qué significa? Que nuestra tarea, en este caso, el riesgo es no aceptable. Entonces aquí ya tenemos establecido que tenemos un riesgo no aceptable para poder, dentro de la matriz de peligro ya lo identificamos. Y ahora, ¿cómo sería la emergencia derivada de la caída de este trabajador? ¿Cuál sería la emergencia? ¿Cómo la describirían ustedes acá en el chat? ¿Cómo me dirían ustedes? Ok, ¿cuál sería la emergencia ahí? Después de que él se nos cayó y ya tenemos el accidente materializado, o sea que se activó la matriz de peligros, accidente de trabajo, y ahora la emergencia estaría asociada ¿con qué? Álvaro David nos saluda desde Saravena, Arauca. Fabiola Giraldo desde Medellín. Muy bien. Fabiola nos dice, desde Medellín, saludos. Para mí es trabajo en alturas. Creo que está sobrepuesto en unos tablones. Para este es un peligro. Muy bien, el peligro es trabajo en alturas. Claro que sí, Fabiola. El peligro es la fuente. Listo, ya tuvimos ya identificamos el peligro, ya identificamos el riesgo. Y ahora, ¿cuál sería la emergencia derivada de ese accidente de trabajo? Efectivamente, la emergencia estaría derivada, ¿cómo voy a rescatar a ese trabajador? Supongamos que obviamente estamos considerando que va a quedar ahí suspendido porque pues obviamente el sistema es muy aparatoso y él puede llegar a caer al piso por toda la estructura que tiene y le puede caer la estructura encima. Entonces, vamos a suponer que va a quedar él suspendido. No vamos a suponer que la fatalidad y que murió, sino que queda suspendido. La emergencia estaría asociada a cómo voy a rescatar yo a ese trabajador. ¿Con qué herramientas? ¿Con qué equipo? ¿Lo rescato desde abajo? ¿Lo rescato desde arriba? Eso es lo que nos dice la normatividad, que yo tengo que tener establecido de manera una respuesta organizada y segura ante cualquier accidente que se pueda presentar en el sitio de trabajo, incluyendo un plan de rescate. Entonces aquí la emergencia estaría asociada a cómo voy a rescatar yo a ese trabajador que queda suspendido, ¿verdad? ¿Cómo lo hago? ¿Desde abajo? ¿Desde qué piso? ¿Lo cojo con una red? ¿Lo hizo con una grúa? ¿Me subo por la cuerda que quedó suspendido y lo bajo? Eso es lo que nosotros tendríamos que contemplar dentro del tema de emergencias. Entonces, por eso la fotografía nos da la sociedad hacia los dos temas, ¿ok? Jorge León nos dice accidente mortal. Bueno, Jorge está asociando obviamente a que el trabajador se nos caiga y que quede en el piso y que fallezca. Digamos que ahí la emergencia estaría asociada, bueno, vamos a hablar de eso, Jorge, muchas gracias. Ya no voy a rescatarlo en suspensión, ahora tengo que trasladarlo a un centro médico que quedó en el piso la persona y tengo que hacer todo el traslado. Entonces, múltiples fracturas, politraumatismo, digamos que otorragia, lesiones, y la persona tengo que rescatarla, tengo que cogerla en una camilla, trasladarla en una ambulancia y llevarla a un centro médico. Entonces la emergencia, ahí tendríamos dos tipos de emergencia. Uno, que quede suspendido y tenga que rescatarlo en el aire, y dos, que tenga que hacer atención primaria y traslado a centro médico por caída directamente contra el piso, golpe directamente contra el piso, ¿ok? Entonces ahí tendríamos dos emergencias que habría que contemplar dentro de la matriz de vulnerabilidad. Muy bien. Jorge León, rescate en alturas. Muy bien, Jorge, está súper conectado con las dos emergencias que tenemos acá. Marta Lucía Ortiz dice mantener la calma, evaluar la situación, cómo debemos actuar para evitar incrementar la situación. Claro, Marta Lucía, muy bien lo que tú dices, pero es importante tener en cuenta que hay que tener un plan antes de que pase la emergencia, porque en el momento en que estamos en la emergencia, si no hemos practicado ese plan, tendemos a reaccionar de la manera menos pensada, porque no estamos entrenados o no tenemos entrenados nuestro cerebro para atender ese tipo de emergencias. Entonces hay que tener la calma y todo lo que tú mencionas está muy bien, pero hay que tener un plan preestablecido y además que la norma me obliga a hacerlo. Bueno, muy bien. Saludo a Alberto Arias desde Manizales. Estamos en Congreso en Manizales. Un abrazo para nuestros compañeros de Positiva Compañía de Seguros que están en el Congreso en Manizales, que en otra oportunidad los podría acompañar.
Alberto dice tener todos los elementos, bajar con una camilla y verificar qué problemas tiene. Claro, muy bien. Entonces estamos, como lo decía Jorge León, tenemos dos emergencias acá. La de rescate en alturas, es decir, en suspensión, y la de rescate ya con accidente, digamos como ya con la caída y golpe que tiene el trabajador contra el piso final, que serían los 11 pisos en los que él estaría trabajando en alturas. Bueno, qué bueno que tuvimos esta interacción. Ya somos 210 asistentes. Y ya pudimos con la fotografía analizar un poco lo que nos pide la norma en cuanto a identificación de peligros y la identificación de las amenazas. ¿Y qué nos dice? Que debe ser anual. Siguiendo con el numeral 4, nos dice la evaluación de la efectividad de las medidas implementadas para controlar los peligros, riesgos y amenazas que incluyen los reportes de los trabajadores, la cual debe ser anual. Entonces, aquí, ¿qué me está diciendo? La evaluación de la efectividad de las medidas implementadas. O sea, aquí me está diciendo que yo tengo que evaluar el cumplimiento y la efectividad de mi matriz de peligros. Vamos a hacer el ejercicio nuevamente con la fotografía. Si yo en la matriz de peligros coloco esto como riesgo no aceptable, tengo que suspender la actividad hasta establecer los controles, ¿verdad? Resulta que voy a los 3 meses, vamos a suponer que hicimos el ejercicio y a los 3 meses vuelvo y me encuentro una situación como esta. Significa que los controles no se implementaron y que las medidas no están siendo efectivas. Por lo tanto, no está funcionando mi matriz de peligros, por lo tanto, mi sistema de gestión no está funcionando. Así de sencillo sería el ejercicio. Es importante porque la evaluación nos está pidiendo evaluación de la efectividad. ¿Qué tan efectivos están siendo mis controles? ¿Volví a tener accidentes? ¿Volví a tener esos hallazgos? ¿Volví a tener eventos derivados de ese mismo trabajo, de esa misma tarea como tal? En el numeral 5 nos habla del cumplimiento del programa de capacitación anual establecido por la empresa, incluyendo inducción y reinducción para los trabajadores. ¿Quiénes? Dependientes, cooperados en misión y contratistas. Ojo con esto, el plan de capacitación anual no se puede limitar a las charlas de 5 minutos y a una capacitación al mes. Es importante que de la matriz de peligros y de la matriz de vulnerabilidad salgan los temas que tenemos que tocar o tenemos que implementar. Voy a poner un ejemplo con esta fotografía. ¿Cuál sería la capacitación que tendríamos que darle a estos trabajadores? Bueno, en este caso al trabajador que está ahí. Claro, en trabajo en alturas, pero ustedes me van a decir, ir a una discusión que teníamos en una conferencia anterior en otra comunidad y es, pero Erika, él tiene curso del trabajo en alturas. ¿Yo por qué tengo que hacerle capacitación de alturas si él ya viene con curso? Precisamente por eso, porque es una tarea de alto riesgo, porque son riesgos que pueden derivar en accidentes de trabajo y enfermedades laborales, pueden desencadenar la muerte de un trabajador. En ese orden de ideas, el hecho de que él venga con un curso no me garantiza que él tenga interiorizado el conocimiento. Erika, pero entonces el centro de entrenamiento es malo. No es que el centro de entrenamiento sea malo, lo que pasa es que las personas necesitan constante capacitación y entrenamiento, estar recordando, estar reiterando para que puedan sintetizar y procesar el conocimiento y poderlo poner en práctica. Ahora, ¿qué pasa si tiene curso? Yo le doy capacitaciones todas las que quieras, pero no le doy los insumos, no le doy el recurso. Pues eso significa que mi sistema de gestión está fallando, no por implementación, sino por disponibilidad de recursos. Y acuérdense que la disponibilidad de recursos también es un criterio que se evalúa en el sistema de gestión. En ese orden de ideas es importante que tengan en cuenta que el programa de capacitación debe ser, uno, anual, como nos lo dice la norma, y además debe tener en cuenta a todos los trabajadores. Por ejemplo, los contratistas. Muchas veces nosotros no le hacemos capacitación a los contratistas porque como es contratista, él ya viene con su capacitación. Ok, dame el certificado de la capacitación que tú tuviste en trabajo en alturas como contratista, dame tu curso, pero además yo te voy a dar una capacitación aquí dentro de mi obra porque tú estás entrando a mi proyecto, a mis instalaciones, bajo mi riesgo y yo no debo escatimar en controlar los riesgos asociados a las capacitaciones, en este caso al plan de capacitación. Entonces es importante que lo tengan en cuenta y que se debe validar el cumplimiento. Ojo con esto, el cumplimiento está asociado. Yo tengo 30 trabajadores y hay 10 firmas en las asistencias. ¿Qué pasó con los otros 20? No estoy cumpliendo porque no estoy cubriendo. Ah, no, es que el indicador es el 80% del personal debe ser capacitado. La pregunta es, ¿tú capacitas el 80%? ¿Estarías cumpliendo? Muy bien, no tenemos problema. Pero ¿y el otro 20%? Ahí está el grupo del que se te accidenta. ¿Con qué argumento? Ah, no, es que yo le di al otro 80%, pero este 20% no y este fue el que se me accidentó. Estás incumpliendo. Tú debes garantizar, porque así lo dice el sistema, garantizar. La normatividad establece garantizar el cumplimiento del sistema de gestión.
Y en ese orden de ideas, si tu indicador dice que es el 80%, que es el 50%, que es el 70%, debes revisar por qué. Porque la cobertura siempre debe estar asociada al 100%. Erika, pero es que mi indicador dice el 80% porque yo no puedo cumplir con el 100%. Volvamos al punto normativo. Es obligación dar capacitación a todos los trabajadores de la compañía, a todos los contratistas, dependientes, cooperados, etcétera. Te lo está diciendo la norma. Entonces, cuando colocamos esos indicadores del 80%, como dejando ahí un 20% de por si no alcanzo, es donde tenemos que replantear entonces qué está pasando con nuestro indicador o con nuestro planteamiento en el planear. Una de las preguntas que hacíamos ahorita en la pregunta 3 era que si la evaluación inicial del sistema hace parte del planear. Ojo, la evaluación inicial sí hace parte del planear, como lo contestó el 58%. Ya después que apliquemos la evaluación anualmente, estamos haciendo una verificación de ese sistema de gestión, cómo está funcionando. Pero la respuesta correcta en la pregunta 3, la evaluación inicial, la primera, hace parte del planear. Ya las siguientes o las consecuentes a esta hacen parte de la verificación. Entonces, para que lo tengan en cuenta y no se vayan a confundir. ¿Qué otra cosa debemos tener en cuenta en la evaluación inicial? La evaluación de los puestos de trabajo en el marco de los programas de vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores. Miren, eso es muy importante. A veces no evaluamos los puestos de trabajo porque damos por sentado que la persona tiene un puesto de trabajo adecuado y porque ya le compré el escritorio ergonómico, porque le compré la silla ergonómica, porque le compré el apoyapiés, etcétera. Pero sí es importante hacer una verificación de los puestos de trabajo, tanto de parte administrativa como de parte operativa. Y mire lo que está diciendo, en el marco de los programas de vigilancia epidemiológica. O sea que también tenemos que revisar si tenemos y estamos cumpliendo los programas de vigilancia epidemiológica. Ojo con esto. Ustedes me van a decir, Erika, pero es que aquí no dice en ninguna parte que me vayan a evaluar el programa de vigilancia epidemiológica. Pero sí te está diciendo que tienes que hacer la evaluación de puestos de trabajo en el marco de los programas de vigilancia epidemiológica. Entonces, ¿eso qué significa? Muéstrame tu programa de vigilancia epidemiológica, cuáles son las recomendaciones que hay para los puestos de trabajo y con base en eso reviso los puestos de trabajo. No tengo programa de vigilancia epidemiológica, entonces, ¿cómo voy a revisar los puestos de trabajo? Reviso los puestos de trabajo, pero no tengo plan de acción, no tengo plan de trabajo, no tengo acciones correctivas. Entonces, ahí es donde se vuelve uno consecuente del otro. Entonces, ténganlo en cuenta, por favor. Para la parte 7 y 8, ¿qué nos dice la evaluación inicial del sistema de gestión? Ya vamos a entrar en un ejercicio con un tallercito muy pequeño que vamos a hacer dentro de los minutos que nos quedan de la conferencia. Habla también de evaluar la descripción sociodemográfica de los trabajadores y la caracterización de sus condiciones de salud, o sea, el diagnóstico, así como la evaluación y análisis de estadísticas sobre la enfermedad y accidentalidad. Mire que aquí tenemos 3 partes interesantes. Descripción sociodemográfica, diagnóstico de condiciones de salud y los análisis y estadísticas e indicadores que tenemos. Aquí estamos evaluando 3 cosas en un solo numeral. ¿Saben qué es lo mejor de todo este tema de la evaluación inicial? Lo vamos a ver ahorita con una herramienta que tiene positiva súper interesante y que estuvimos viendo los expertos con Andresito esta semana y vamos a hablarles un poquito de ella también. ¿Qué es importante tener en cuenta? Esa descripción sociodemográfica, pues, ¿cuál es? ¿Dónde vive? La edad que tiene, estado cultural, nivel educativo, qué estrato vive, si la casa es propia o no es propia. Esa información sociodemográfica le permite a usted tener un panorama sobre los trabajadores que están laborando para usted en la compañía. El diagnóstico de condiciones de salud está asociado a, obviamente, cómo van a ser los controles que ustedes van a establecer dentro de sus pruebas de vigilancia epidemiológica, dentro de sus planes de trabajo, planes de capacitación o en sus planes de intervención de puestos de trabajo. Y adicional a eso, las estadísticas sobre enfermedad y accidentalidad. ¿Cuál es la tendencia? ¿Qué es la enfermedad por la que más la gente se incapacita? Tenemos enfermedades por pérdida de capacidad laboral ya calificada, tenemos accidentes. ¿Cuál es el accidente más común? No, un esguince de tobillo. ¿Por qué? Porque es que la superficie del terreno es irregular. No, es lesiones a nivel de golpes por el mobiliario es muy estrecho y hay mucha caja, hay mucho archivador y la persona se golpea. Entonces, esas tendencias es importante tenerlas en cuenta para poder establecer controles y me lo está pidiendo la evaluación inicial y recuerden, para los que están ingresando ahorita, que ya somos 236. Está bien o está claro que la norma nos dice que hagamos una evaluación inicial, que debió haberse hecho en 2015 cuando salió el decreto 1072.
pero la recomendación es que se haga anualmente como parte de la verificación del sistema de gestión mínimo estos puntos que estamos tocando acá. Y ojo, la revisión inicial y esta revisión anual que vamos a hacer no reemplaza o no elimina la aplicación de los estándares mínimos establecidos en la 0312, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Voy un poquito por acá. Dice Edgar Adolfo Castellanos, si el empleador no quiere asistir, ¿qué se hace? Muy buena pregunta y asumo que estás hablando acá de la capacitación. El sistema de gestión es liderado por el empleador, es el responsable. Él es el que tiene que poner el ejemplo y lo vamos a colocar así. Si yo tengo 10 trabajadores y hay un jefe y el jefe no asiste por los trabajadores, si al jefe no le importa, yo porque tengo que asistir, tengo mucho que hacer y estoy ocupado en mi trabajo. Eso puede pasar. ¿Cuál es la estrategia que nosotros recomendaríamos? Y de acuerdo a lo que con el doctor Diego y los demás expertos que hemos trabajado en estas conferencias, hay dos esquemas por donde uno se puede ir. Uno, el obligatorio, es que a usted lo obliga la norma y si usted no lo obliga, si usted no cumple, pues lo van a sancionar. Es práctica a veces porque cuando le dicen a uno el por qué, porque toca cumplir, pues digamos que es una línea muy difícil con un empleador porque pues el empleador va a decir, a mí nadie me va a obligar y de malas, si yo miro qué hago y es mi empresa, yo veré cómo respondo, ¿sí? Pero es una línea que hay que tener en cuenta. Y la otra línea está asociada ¿a qué? A que mayor productividad, mejor desempeño, menos accidentes, menor incidencia, menores incidentes, menores incapacidades, menores días perdidos, días cargados. ¿Eso qué significa? Que nos está dando la posibilidad, las capacitaciones de mejorar la condición del entorno del sistema y eso puede de alguna manera reflejarse en la participación del empleador. Y la otra línea que yo a veces utilizo un poco con los empleadores cuando son un poco agrestes con este tema está asociado al tema financiero. ¿Cuánto vale el tiempo de todos los trabajadores en una capacitación? ¿Sí? Digamos una hora que una persona se gana un salario mínimo, la hora está, no sé, en 30,000 pesos, el día en 30,000, la hora en 4,000 pesos, etcétera. Vale 4,000 pesos, digamos que la hora de los 10 vale 400,000 pesos, vale una jornada de capacitación en su empresa. Pero, ¿cuánto puede costar reducir accidentalidad y reducir ausentismos? Entonces, cuando ponemos en temas financieros a los empleadores de la participación, lo que puede llegar a ahorrarnos en dinero y en tiempo trabajado, es una buena estrategia para ellos para poderlo medir en temas financieros, en temas de costos, y eso ayuda mucho para la participación de los trabajadores. Yo tengo empleadores que son muy participativos y antes le dicen a uno, oiga, ¿cuándo van a venir a hacer más actividades? Como hay otros también que le dicen a uno, otra vez estas actividades, qué pereza, pero pues ahí les di 3 líneas de guía que se pueden tomar, hay muchas más, pero por tiempo vamos a hablar de esas, pues les hablé de esas 3, ¿ok? Olga Lucía Hurtado, si la empresa está en proceso de adecuación y montaje de máquinas y equipos, pero no ha iniciado operaciones, ¿cómo se aplicaría la evaluación inicial? Bueno, buena pregunta. La evaluación inicial igual está asociada a lo que a los 8 puntos que estamos viendo el día de hoy, ¿verdad? Entonces, voy a poner un ejemplo. Identificación de peligros y riesgos. Pues tienes que colocar o hacer la evaluación de peligros y riesgos asociada ¿a qué? Al proceso de adecuación y montaje, porque hay etapas operativas. La etapa de, me estoy inventando, preliminares, montaje, operación y desmantelamiento. Entonces, debes tener en la matriz de peligros 4 procesos o 4 zonas, proceso, zona, lugar, 4 procesos como tal, que sería preliminares, operación y montaje, montaje, operación y desmantelamiento. Y con base en eso, debes enfocar tu sistema, tu evaluación inicial, a lo que tengas en ese momento. Pero sí es importante que lo hagas, no esperar a que cuando ya estemos operando, porque durante el montaje pueden haber accidentes, pueden haber lesiones, pueden haber emergencias y tú no las tuviste en cuenta, pues vas a tener problemas legales. Alberto Arias me dice, ingeniera Erika, mi pregunta es, si el curso de alturas, ¿hasta qué edad es obligatorio hacerlo si la persona eventualmente necesita subirse a una escalera o andamio de determinada altura? Bueno, la normatividad no establece, voy a contestarte esta pregunta para no desviarme mucho de acá. La norma no establece hasta qué edad una persona puede hacer trabajo en alturas y por ende hacer el curso. Eso lo determina es el examen médico. No tanto por la edad, sino por las condiciones que tenga esta persona. Y ahí me apoyo mucho con, por ejemplo, la doctora Mayra Esmeralda Ramos con su IPS, donde ellos evalúan unas características
físicas de la persona, hay unas habilidades, hay unos temas psicosociales también, y determinan, esta persona tiene 90 años, pero tiene unas condiciones que le permiten hacer trabajo en alturas, pues uno diría, ok, eso lo determina el examen médico. Tiene 45 años, por ejemplo, ayer me llegó un examen médico de una persona que va a ser almacenista en una empresa y tiene restricción para trabajo en alturas. Entonces me dice el director de obra, ella no va a hacer alturas porque va a estar metida en el almacén. Sí, pero la restricción está asociada a un problema lumbar y tiene lesiones a nivel, digamos, como de que pueda agacharse o levantar cargas. ¿Y qué es lo que hace un almacén? Agacharse y levantar cargas. Entonces, de una manera u otra, las recomendaciones médicas están asociadas a que no pueda hacer trabajo en alturas, pero le puede limitar la condición del trabajo como tal. Entonces, hay que o reestructurar las tareas a realizar o replantear la contratación del personal. No digo obviamente que porque tenga la lesión no la contraten o algo, no. Estoy diciendo es cómo planeas tú la estructuración de tu sistema o de tus condiciones para ver cómo te acomodas al trabajador o que el trabajador se acomode a las condiciones que tú tienes. Entonces es muy importante tener en cuenta que no solamente una restricción está dada por la edad, sino también puede estar dada por factores como la parte de fobias, temor a las alturas en este caso, o por alguna condición de paraclínicos, triglicéridos, por problemas de visión, problemas auditivos, de equilibrio, etcétera. Entonces no está tan asociado a la edad. Bueno, por acá me dice Samira, ¿qué aspectos críticos deben ser considerados durante la evaluación inicial del sistema de gestión para garantizar el cumplimiento normativo y la mejora continua de una empresa o organización? Samira, esos 8 puntos que te estoy mencionando acá, esos digamos que son los que la norma me pide y son los críticos porque son los que tengo que cumplir. Y terminando con ellos, para darte respuesta, el registro y seguimiento de los resultados de indicadores definidos en el sistema de gestión, que son estructura, proceso y resultado. Y hablas del año inmediatamente anterior. Miren que aquí todavía apoyo mi teoría de que la evaluación inicial se hace inicialmente como un planear, pero anualmente se recomienda hacerse como una verificación, es decir, estar en el ciclo del verificar, para poder establecer cuáles son las acciones que estarían en el actuar. ¿Qué es importante que tengamos en cuenta? Que los aspectos críticos normativos están citados en la norma. Ya los demás aspectos que tú consideres adicionales, pues estarían dentro de lo que establece, por ejemplo, la 0312, que ya vamos a ver un ejercicio, una checklist con esto, ¿ok? ¿Qué es importante? Dice, todos los empleadores deberán realizar la evaluación y análisis de las estadísticas sobre enfermedad y la accidentalidad ocurrida en los 2 últimos años de la empresa, lo cual debe servir para una línea base y establecer una mejora del sistema. La pregunta que tú me hacías, Samira. Los indicadores son los que te van a dar a ti la información necesaria para que tú puedas hacer una mejora continua. Miren algo interesante que nos dice. Además de que debe estar documentada, es importante que la evaluación dé origen a otros aspectos como a los objetivos del sistema de gestión. Por ejemplo, no encuentro que haya un análisis de vulnerabilidad. Entonces, uno de los objetivos está asociado a implementar el análisis de vulnerabilidad en la compañía para evitar emergencias, Entonces, es muy importante que de la evaluación inicial salen los objetivos del sistema de gestión. Aquí les tengo una sorpresa que nos hemos alineado todos los expertos con Andrés Tovar, nuestro experto de la comunidad de lo que tiene que ver con Alista, nuestra herramienta. Muchos de ustedes nos preguntan, bueno, muy chévere la teoría, muy chévere la práctica, el ejercicio que tú nos das, ingeniera Erika o ingeniero Julio o doctor Santiago Aristizábal, pero ¿cómo lo hago? ¿Dónde busco? ¿Qué herramienta me sirve? Bueno, pues nosotros en Positiva Compañía de Seguros tenemos una herramienta maravillosa que se llama Alista y ustedes desde su celular o desde su computador pueden activar o actualizar los módulos que correspondan a cada una. Se pueden dirigir a las comunidades asociadas a Andresito Tovar, donde está la parte de Alista, pero hoy, por ejemplo, les voy a mostrar que en Alista ustedes pueden hacer la evaluación inicial, que sería la línea base, donde van a identificar, que era la pregunta que me hacía Samira, ¿cuáles son los aspectos críticos? Bueno, estos que te voy a mencionar, matriz legal, matriz de peligros, matriz de amenazas y vulnerabilidad, las evaluaciones médicas, la evaluación de medidas de control de peligros y amenazas, el programa de capacitación, la evaluación de puestos de trabajo, el diagnóstico de condiciones de salud y estadísticas de accidentes de trabajo y enfermedad laboral y los indicadores del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Lo mejor de todo es que está a un clic de uso de ustedes y lo pueden encontrar en la lista. Para todos los que son afiliados a Positiva Compañía de Seguros, tienen acceso a esta plataforma para que puedan hacer su reporte y su evaluación inicial. Entonces, por acá me contestó
Por acá me escribe por interno nuestro médico de confianza. Correcto, la edad no determina el estado de salud para realizar trabajo en alturas. Entonces, muchas gracias, doctora, por siempre apoyar nuestros argumentos. Y bueno, muchas gracias porque aquí corroboré con un médico que lo que estoy diciendo estoy en lo correcto. Ahora, ya vimos la 1072. Ahora, ¿qué nos dice la 0312? No se me vayan a confundir. La 1072, el decreto 1072 establece la evaluación inicial del sistema de gestión y la 0312 lo que hace es ponderar unos estándares mínimos, es decir, darle una valoración a unos estándares mínimos que se deben cumplir en seguridad y salud en el trabajo y está establecido por capítulos, en este caso el capítulo 1, el 2 y el 3, que nos aplica a nosotros dependiendo del nivel de riesgo de la empresa o el número de trabajadores. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo y lo vamos a ver acá en nuestra lista de chequeo que ya les tengo aquí abierta. Esta es la lista de chequeo de la 0312, de la resolución 0312, donde hay una ponderación que se le debe colocar a cada uno de los criterios que nos pida dentro de la evaluación. Esta evaluación de los estándares mínimos se hace por lo general anualmente. ¿Qué es lo que pasa? Que los estándares mínimos contienen todos los estándares del sistema de gestión en una ponderación. Digamos que mi recomendación, que es lo que yo hago con empresas que son de riesgo 1, 2 y 3. Yo sé que a las empresas de riesgo 1 y 2 les aplica el artículo 3, que son solamente 7 estándares, por ejemplo, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo hago para aplicar los demás y la evaluación inicial? A mí me piden matriz de peligro, me piden exámenes médicos, me piden capacitaciones, me piden emergencias, pero los estándares que me aplican a mí no están. Mi recomendación es que su evaluación del sistema de gestión apliquen los 60 estándares del artículo 16. Así usted no sea de riesgo 5, así usted no sea del sector construcción, así usted no sea de más de 50 trabajadores, sino que sea de 10. Pero si usted quiere tener un balance de todo lo que usted tiene que evaluar en su sistema de gestión, aplique los 60 estándares y con eso usted está un poco más tranquilo en que está haciendo la evaluación de todo lo que le implica. Perdón, Fernando, están viendo mi Excel, ¿verdad? Sí, señora. Ah, gracias, porque a veces de pronto no. Entonces vamos a hacer un ejercicio acá pequeño con este pequeño video que tenemos acá. Entonces aquí en el numeral 412 dice identificación de peligros con la participación de todos los niveles de la empresa. Fíjense que en el decreto de 72 nos dice que debemos hacer la identificación, evaluación de los riesgos y control de los riesgos. Entonces aquí dentro del ejercicio me da una ponderación de 4. Entonces vamos a ver un video y en ese video vamos a analizar si nosotros, cómo está esta empresa con respecto a este tema de identificación de peligros y riesgos. Tengo un trabajador de mantenimiento haciendo mantenimiento de luminarias. Tiene una caída de diferente nivel. Y estamos hablando de que aquí tenemos dos criterios, que era lo que veíamos en la foto. Tenemos un accidente de trabajo por caída en alturas y tenemos una emergencia derivada de ese accidente de trabajo. Entonces, si nosotros vamos a analizar esta compañía, tenemos aquí dos condiciones. ¿Recuerdan cuando decía que la evaluación de peligros y riesgos deben ser para todos los niveles de la organización? Aquí también implican los contratistas y los proveedores, etcétera. O sea que aquí, ¿quién sería responsable de ese accidente? ¿La empresa de mantenimiento solamente o también el centro comercial? ¿Ustedes qué dicen? Yo voy a mirar acá cómo voy de tiempo. Bueno, ya llevamos 49 minutos, muy bien. Listo. Entonces, vamos a repetir nuestro video. Porque fíjese que el video, todo el tiempo que tenemos en el video y la atención del trabajador en el caso de la emergencia no tiene una atención inmediata. En ese orden de ideas, dentro del ejercicio de la calificación, ¿están cumpliendo? Ojo con esto, aquí estamos hablando de cumple o no cumple, no le vamos a colocar una ponderación. Ellos están cumpliendo con la identificación de peligros y control de los riesgos. Sí, tienen una matriz, perfecto, tiene matriz de peligro, pero se está materializando el riesgo porque el control establecido para esta tarea no fue cumplido, lo que implica que el trabajador tuvo un accidente y de ese accidente se deriva una emergencia. ¿Ustedes qué piensan? ¿El trabajador quedó lesionado? ¿Está consciente? ¿Está inconsciente? ¿Murió? ¿Qué piensan ustedes ahí en este ejercicio? Entonces, ¿cumplimos o no cumplimos?
Ok, aquí me dice Marta Lucía Ortiz, los dos son responsables. Damaris Largo dice, los dos son responsables. Ruth Nelly dice, ambos, muy bien. Jorge León también dice, también el centro comercial. Muy bien, aquí hay responsabilidad tanto de la empresa contratista, la de mantenimiento, como el centro comercial, porque el centro comercial debe asegurarse que sus proveedores cumplan con todo el sistema de gestión y los estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, en ese orden de ideas, aquí estaríamos diciendo, hay una matriz de peligros dentro del centro comercial y hay una matriz de peligros para la empresa contratista. Perfecto. Pero no están cumpliendo a la hora que en este caso tenemos un accidente y la emergencia, fíjese que no llega nadie a atender al trabajador, no traen una camilla, avisan por radio, pero no se acerca nadie, el centro comercial está solo, asumo que es una hora en la que no hay servicio para hacer el mantenimiento como tal. En ese orden de ideas, ¿ustedes qué dicen? ¿Cumple o no cumple? Aura Mujica me dice, no cumple, muy bien. No cumple. Fabiola por acá me iba a hacer una pregunta. Fabiola dice, profe, le pregunto, creo que hay muchas empresas que no cumplen con estos reglamentos. Es cierto, hay muchas empresas que no cumplen. ¿El tema cuál es? Que en el momento en que tengan un evento, una demanda o una visita del ministerio, pues ahí es donde van a tener las consecuencias asociadas al incumplimiento. Muy bien, dice que no cumple, el centro comercial no cumple, dice Alberto Arias, muy bien, ya somos 249 asistentes. Y me dice por acá Liliana Contreras, no cumple. Enrique Pombo dice, Enrique Pombo dice que está inconsciente. Alberto Arias dice que quedó lesionado, muy bien. Ángelo Ricardo dice, los dos son responsables, muy bien. Nancy dice, el trabajador está inconsciente y aparentemente no hay cumplimiento para la emergencia. Bueno, entonces en ese orden de ideas nos hemos dado cuenta de lo crítico que puede llegar a ser realizar una tarea sencilla como cambiar una luminaria y puede desencadenar tanto un accidente de trabajo como puede desencadenar una emergencia, que era como lo que veíamos con la fotografía anterior, donde yo hago un rescate, tengo que tener planeado un rescate. Entonces aquí, por ejemplo, sí, él está acompañado de un trabajador, hay un supervisor ahí, están todos, pero mire que no hay un plan de rescate establecido porque no se activa el plan de rescate, no llegan a rescatar al trabajador. En ese orden de ideas es lo valioso de tener una evaluación inicial, lo valioso de aplicar una evaluación anualmente como mínimo que lo pide la norma y lo importante de aplicar los dos temas, tanto la evaluación del sistema de gestión como la evaluación de los estándares mínimos, porque una resolución no puede derogar un decreto. Y en este caso, el decreto, la resolución 032 establece unos estándares mínimos a los cuales les da una ponderación para que podamos establecer, como lo vemos acá, para que podamos establecer un esquema. Entonces, ahora sí vamos a colocar una ponderación. En el numeral 412 dice la identificación de peligros, bueno, solicitar el documento de identificación de peligros, las evidencias que den cuenta la participación de los trabajadores, etcétera, etcétera. Entonces, aquí yo podría decir, el numeral que tendría que colocarle acá es 4, pero como no está cumpliendo, yo tengo que colocarle 0 y 4 no cumple para que me dé el valor total. ¿Qué significa esto? Que los estándares mínimos me dan una ponderación al cumplimiento de esos estándares, mientras que la evaluación inicial y la que se hace anualmente me da es un cumple o no cumple sin darme ponderación como tal. En ese orden de ideas, ¿tienen alguna pregunta o inquietud? Vamos a resolverlas acá en el chat. Por acá me dice Hernán Darío. Ángelo Ricardo, de igual forma, esta escalera no es la herramienta indicada para ejecutar la labor, es mejor un andamio con respectivos equipos de altura. Muy bien, Ángelo, entonces fíjate que ahí en la evaluación de peligros, la identificación de peligros y evaluación de riesgos no está siendo efectiva porque utilizan una herramienta, un equipo que no corresponde, que es una conferencia, por ejemplo, que vamos a ver mañana también a las 8 de la mañana, mañana 7 a las 8 de la mañana, que vamos a tener equipo especializado para tareas de alto riesgo. ¿Cuál es el equipo especializado que debemos tener en cuenta para no utilizar este tipo de equipos? Como tú lo dices, puede ser un andamio en lugar de una escalera para evitar este tipo de situaciones. ¿Y eso cómo se determina? En la evaluación de peligros, en la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Por acá Luisa Fernanda me dice, doctora, no me queda claro si Conalista es solo para empezar o el reportar a ella me permite descargar los formatos para empezar. Luisa Fernanda, todo lo que tenga que ver con la lista lo puedes ver en la comunidad de tecnología con Andresito Tobar y puedes buscar en
en Posipedia las conferencias que puedan tener a ellos. Lo que sí te puedo decir es que Alista está organizada por módulos que te permiten hacer evaluación y seguimiento de tu sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Bueno, por acá me dice Fabiola, profe, a mí personalmente me preocupa mucho responsabilidad en las entidades y en los colegios. Sí, es cierto. Hemos visto o hemos detectado muchos temas de incumplimientos en entidades que son oficiales, pero no porque de pronto, digamos, como colegios o como entidades como estas, sino porque hay una estructura que deben implementar y que de pronto no se está implementando adecuadamente. Mi recomendación para aquellas personas que trabajan en estas entidades y que detecten cosas que no se estén cumpliendo, apóyense con el COPAS de las compañías para que el COPAS active los temas de inspecciones, los temas de reuniones y los temas que les puedan servir para retroalimentar el sistema de gestión. Entonces, sí hemos detectado, y también en las empresas privadas también hay muchos incumplimientos, y esto es un tema de nunca acabar, es un tema de nunca terminar, y es en esto, como lo decía el doctor Palomino, en derecho no hay nada, todavía no está todo dicho, porque una norma puede ser derogada por una sentencia, o una sentencia puede ser validada por otra. Entonces, digamos que es importante que tengamos en cuenta que a hoy con lo que tenemos hay que hacer evaluación inicial como tal, y se debe hacer esa evaluación inicial anualmente, por decirlo así. Entonces, en la inicial es para planear, y en la de verificación que se hace anualmente es precisamente para verificar el cumplimiento de estos temas, para poder priorizar lo que nos corresponda dentro del ejercicio. Bueno, espero haber dado respuesta a sus inquietudes, espero que les haya gustado la conferencia el día de hoy. No tengo más que agradecerles por la participación a los 248 asistentes. Muchísimas gracias a todos y vámonos con el sondeo. Bueno, ingeniera, muchas gracias por todos estos conocimientos. Vamos a ir con la primera pregunta. Dice nuestra primera pregunta, la evaluación inicial del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debe hacerse por A, personal idóneo conforme la normatividad, B, gerente, C, trabajador. Por favor, seleccionen la respuesta que consideren es la más acertada. Bueno, ya tenemos entonces los resultados de esta primera pregunta, ingeniera Erika. Nos dice personal idóneo conforme a la normatividad un 97%, gerente un 3% y trabajador 0%. ¿Cómo nos fue con esta pregunta? No, excelente, excelente. Efectivamente, la respuesta correcta es A, 97%. Debe aplicarse por personal idóneo según la normatividad vigente. Perfecto, ingeniera, muchas gracias. Vamos entonces con nuestra segunda pregunta. La evaluación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo reemplaza la evaluación de estándares mínimos. ¿Esto es verdadero o B, falso? ¿Cómo nos fue? Bueno, el 25% ha votado, muy bien. Hernán Darío, hola Hernán Darío, ¿cómo vas? Bueno, estos son nuestros resultados de la segunda pregunta, ingeniera. Nos dicen nuestros asistentes que A, verdadero un 12% y B, falso un 88%. Cuéntanos cómo nos fue con esta pregunta. Muy bien, nos fue muy bien, Fernando. El 88% tiene razón, es falso. La resolución 0312 no deroga el decreto 1072, lo que implica que hay que aplicar en ese orden de ideas las dos. La evaluación del decreto 1072 y la evaluación de la 0312. En ese orden de ideas, correcto el 88%, falso. Bueno, ingeniera, muchas gracias. Entonces están muy atentos nuestros asistentes. Vamos con la tercera y última pregunta. La evaluación inicial del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo hace parte del A, planear, B, al hacer o C, verificar. No se vayan a confundir, estamos hablando de la evaluación inicial, la que se hace primero, la primerita. Por aquí Indira nos dice magistral capacitación como siempre. Muchas gracias, Indira, un abrazo para ti, muchas gracias por asistir. Berta nos dice súper mil gracias. Hernán Darío también nos dice, de igual forma las terminales y supermercados que están en grandes superficies deben tener implementos de primeros auxilios. Claro que sí, es importante porque hay mucho flujo de personal, mucha rotación de gente. Claro que sí, Hernán.
¿Cómo nos fue, Fernando? Bueno, estos son los resultados de la tercera y última pregunta. Ingeniera, nos dice nuestros asistentes que A, planear un 84%, B, hacer un 5% y C, verificar un 11%. Muy bien, entonces, perfecto, nos fue muy bien, el 84%. La evaluación inicial hace parte del planear porque estamos haciendo la planeación para priorizar. Ya la que hacemos anualmente sí sería parte del verificar. Entonces, en ese orden de ideas, correcto a planear. Muchas gracias a todos por estar hoy con nosotros. Un abrazo, que tengan un gran día y bueno, me alegra muchísimo haber estado compartiendo con ustedes el día de hoy. Bonito día. Bueno, muchas gracias, ingeniera. Agradecemos a nuestro experto y a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento. Los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud del Trabajo. En www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de acciones educativas virtuales. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Educativa. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un muy buen día. Me parece muy importante estos espacios donde las personas desde las diferentes empresas pueden venir, tener un acercamiento para conocer los diferentes programas que se tienen desde Positiva, para que conozcan la feria, para que vean las diferentes tecnologías que se tienen aquí. Las pequeñas empresas que vengan a este tipo de ferias van a poderse apalancar en general de la transformación digital. Y las empresas grandes, por supuesto que tienen que venir. ¿Por qué? Porque a través de la transformación digital que tenemos, vamos a poder llegar a todos los trabajadores y ellos van a poder utilizar las herramientas que nosotros hemos desarrollado a favor de ellos. Desde ayer estoy trayendo poco a poco todos y cada uno de los empleados que tienen mis edificios para que ellos vivan la experiencia, para que ellos aprendan y desde la virtualidad entiendan todo lo que ocurre en la vida real. Hemos tenido que innovar para poder desarrollar nuestra tarea diaria, la operación, para mantener la continuidad de los servicios y, ¿por qué no?, para poder dar soluciones en el desarrollo de actividades preventivas en seguridad y salud en el trabajo. Estoy muy agradecida con esta feria, además gratuita. Aprendí, me registré en páginas, conocí mucho más la plataforma y eso de verdad para mí es ganancia. Superó mis expectativas a un 100%. Colombia, potencia de la vida.